Hola, bueno, el tema del que les voy a comentar tiene que ver sobre el cambio climático, el calentamiento global y la gente que no cree en ellos. ¿No? Para mí es inaudito, ilógico que no creas en algo tan evidente. Y pues bueno, aquí les voy a explicar pues, qué pueden hacer si ustedes no creen o si conocen a alguien que no crea. Para empezar, ellos suelen abrazarse a pues, cuestiones conspiranoicas incluso, ¿no? Que hablan que todo es un plan malévolo. No sé de quién, porque los científicos, la mayoría de ellos no es gente rica, no es gente que esté detrás, por ejemplo, de las grandes organizaciones de producción de cultivos o que esté detrás de las grandes compañías de generar energías renovables, eólica, hidráulica, marear, azul, nuclear, ¿no? Que la nuclear sabemos que genera un desecho, que es el uranio y el plutonio, pero pues no produce dióxido de carbono, que es lo que se busca mitigar. Entonces, pues cuando uno piensa no tiene lógico que sea una conspiración, porque una de las claves para combatir el cambio climático es no consumir. Y si pensamos en qué no debemos consumir, pues justo es no consumir a los poderosos, que son quienes podrían organizar una conspiración, ¿no? Y pues no caigamos tampoco en la trampa de decir, es que ahí está la clave, es eso, justo quieren tumbar a todos esos imperios. Así no se van a tumbar. Necesitaríamos un cambio ideológico muy fuerte que se ve complicado lograr. Si estamos hablando de esto, de la gente que no cree en el cambio climático, pues es complicado, ¿no? Pero bueno, por partes. ¿Qué es lo que puedes hacer si no estás del todo convencido? Y sobre todo si realmente eres una persona, pues va a sonar exagerado, pero reflexiva, pensante, que quiera estar seguro, que no estamos engañándonos, todos los que hablamos de cambio climático y calentamiento global. Para empezar, no son lo mismo, los dos son comprobables, hay muchos hechos y tenemos que captar este punto muy importante. Para cualquier ciencia a la que te dediques, una ciencia real, seria, no una disciplina donde solo veas un área pequeña de una ciencia, sino realmente estudiar toda la ciencia, tienes que ser muy observador, darte cuenta de lo que pasa a tu alrededor. Y en este tema del cambio climático, si tú observas lo que pasa a tu alrededor, te vas a cerciorar que es real. Pero bueno, ¿qué es lo primero que deberías hacer? Pues estudiar las bases de climatología, empezando por qué es el tiempo atmosférico y qué es el clima. ¿Cuáles son los elementos del clima? Algunos ponen más, otros ponen menos. Yo te puedo decir que son temperatura, humedad, nubosidad, evaporación, precipitación, dirección y fuerza del viento, y el séptimo es la presión atmosférica. Esos son los 7 elementos del clima. Ajá. Piensa, por ejemplo, en el ciclo hidrológico, casi cada una de esas fases son los elementos del clima. Y el clima también se ve afectado por los factores. Un factor es algo que no pertenece a un todo o a una entidad, sin embargo lo va a afectar. ¿Cuáles son esos factores? Que son cuestiones de la Tierra, pero no de la atmósfera. Las corrientes marinas, la cubierta vegetal, el relieve, la altitud, la continentalidad, que es la distancia que tiene una ciudad o un lugar con el mar, y la latitud, que es la distancia de un punto con respecto al ecuador. Esa es la base del clima. Ahora, ya que entiendas esto y que veas en qué consiste cada uno, cómo afecta, y lo relaciones con, ok, por eso en la Ciudad de México el clima en general es templado, por eso en las zonas costeras de México el clima es tropical, la relación que tienen, cómo se distribuyen los climas, que las selvas están alrededor del Ecuador, que alrededor de los trópicos de Cáncer y Capricornio están alineados los desiertos, que a mayor altitud el clima es más frío por diferentes factores, como que hay menos elementos en el aire que atrapen calor, por eso este, tiende al frío y que eso se relaciona junto con el cambio climático, ¿no? Ya que entiendas esto, pues, ¿qué es lo que puedes seguir? Pues ve cómo se forma un huracán, cómo se forma
una granizada, una nevada, qué es una ola de calor, qué es una helada, cómo se forma un tornado, ¿no? Para que vayas viendo las diferentes cuestiones del clima, por qué se dan las sequías, eh, cuáles son los factores que provocan una inundación, cómo soplan los vientos a nivel planetario, de manera general. Yo sé que vas a decir, es que son muchas cosas, pues es que los que hablamos de cambio climático, la mayoría somos científicos que estudiamos eso, ¿no? Yo como geógrafo pues veo tanto lo natural como lo social. Yo llevé muchas materias de cuestiones ambientales, de esta rama de la geografía que yo digo, ¿no? Como profesor les explico a mis alumnos, que realmente se ha ido separando la geografía física, la geografía ambiental, y más por todos los fenómenos que vemos en la actualidad. Por ejemplo, el mar está más caliente. ¿Por qué está más caliente el mar? Porque lo hemos ido contaminando, porque hay una mayor captación de calor en la atmósfera debido a todos los gases que lanzamos, sobre todo dióxido y monóxido de carbono. ¿Y ellos de dónde salen? Pues principalmente de la quema de combustibles fósiles. Una de las claves para que entiendas el cambio climático es el carbono. ¿Dónde se almacena? Insisto, en carbono, carbón, petróleo y gas natural, que son los combustibles fósiles. Está almacenado en la corteza de los árboles, en el suelo, en los hielos y en el lecho de los cuerpos de agua, como ríos y lagos. Por eso, una de las propuestas para mitigar el cambio climático es permitir que estos cuerpos de agua, como los manglares, como los humedales que captan una gran cantidad de carbono, vuelvan a crecer y que dejemos de depredarlos y explotarlos. Listo, ¿cuál es la clave para el cambio climático? No consumir. ¿Cómo llegamos a esto? Pues ya les expliqué cuál es el caminito. Tienes que ver todo eso. Entonces, por eso de pronto cuando alguien se atreve a decir, es que está comprobado que es una mentira, es que está comprobado nada, no está comprobado nada. Es tu imaginación, tu falta de conocimiento, tu falta de preparación, lo que hace que creas que el cambio climático es falso. Las mediciones ahí están. Las mediciones de carbono, las mediciones de comparar cuál era la temperatura promedio de las ciudades hace 100 años, hace 30 años, a las condiciones actuales. Y esos datos cada quien en su ciudad los puede buscar. En Internet es fácil encontrarlos, más porque tú sabes quién es quien mide esos datos. En la Ciudad de México es evidente que la precipitación en promedio anualmente ha aumentado. Y un punto clave que ya he llegado a mencionar, no solo es el promedio de temperaturas, que parecería no tan alarmante, pero ojo, se habla, y eso está comprobado, que de la época preindustrial a la actualidad, o sea, del siglo XVI, XVII a la actualidad, tenemos 1,5 grados de aumento de temperatura global. Y los científicos, todos los especialistas, ¿no? Los que creen en conspiraciones, los especialistas dicen que si aumenta más, vamos a llegar al caos ambiental, a cuestiones catastróficas. Y, por ejemplo, lo que les comentaba del mar, que no cabe. ¿Cómo sabemos que el mar está siendo afectado? Uno, se blanquean los corales porque el mar se ha calentado y es más ácido. La muerte de peces. El famoso sargazo. La tragedia del sargazo no es que el sargazo llegue a la playa y la gente no pueda nadar. La tragedia del sargazo es que esas son plantas acuáticas que se mueren. ¿Y por qué se mueren? Por el aumento de la temperatura en el mar. Las plantas no mienten. Es evidente que el clima está cambiando. ¿Y quién lo ha cambiado? Como dice la ONU, como dicen muchas universidades que se dedican a investigar eso, es por actividades antrópicas, o sea, por la acción del hombre. Porque nosotros somos los bodoques que están llenando de carbono la atmósfera. ¿Cuál es la clave para dejar de hacerlo? No consumir o consumir menos. No cambiar tan rápido tus dispositivos electrónicos, no comprar tanta ropa, comprar ropa que uses, no consumir tanta energía eléctrica, no desperdiciar el agua, mantener las áreas verdes, no pavimentar los parques, etcétera, etcétera. Pero todo se resume o va a girar alrededor de consume menos, consume responsablemente. Esa es la clave de lo que se debe hacer para evitar que la temperatura siga subiendo. ¿Qué es lo que dicen los detractores del cambio climático? Es que es normal que en 200 años oscile la temperatura. También si nos vamos más atrás, ha oscilado, sí, pero no en cifras tan dramáticas. Y además tenemos las mediciones. Hoy en día hay tecnología que te dice que el carbono que está en la atmósfera es carbono viejo, es carbono sacado de la quema del petróleo.
Los lagos están desapareciendo, las fotos están ahí, las pueden buscar. Los glaciares están desapareciendo, las fotos están ahí, las pueden buscar, ¿no? Busquen todas las funciones que tiene una selva y un bosque, no solo dentro del ecosistema de mantener a los animales, sino sus funciones climáticas. Entonces, uno empieza a ver, y ya que tienes una base sólida, entonces ya empiezas a leer los artículos que hablan de cambio climático, que hablan del derretimiento del Ártico, los glaciares que se pueden separar de la Antártida, y entonces sí vas a entender y vas a dejar de creer en estas locuras de que hay una conspiración global para que la gente crea en el cambio climático. El cambio climático, desgraciadamente, es muy real. Nos encantaría que fuera una mentira que estamos inventando, pero desgraciadamente no lo es, y sí estamos en una emergencia climática. Por último, ahí están las evidencias. Fíjense en sus ciudades. En la Ciudad de México, tú vas caminando, la Ciudad de México es una de las ciudades con más árboles a nivel mundial. Tiene árboles de todo tipo porque nuestro clima es templado. Entonces aquí pueden sobrevivir árboles de clima tropical como las palmeras, árboles de clima seco como las plantas xerófilas, árboles de clima templado como todos los de hoja caducifolia, ¿no? Que son los que pierden sus hojas en otoño, y los árboles de clima frío como los pinos, encinos y abetos. ¿Cómo sobreviven todos? Insisto, porque el clima es templado. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque muchos de esos árboles vemos que las ramas se empiezan a caer, ves a las hojitas todas tristes hacia abajo, ves el árbol ya todo feo, todo de un color café opaco de que se está quemando. Lo que le pasó a la palma de la glorieta y a muchas otras por los hongos, por las plantas invasoras, que es una planta que hace como una red, como una enredadera arriba de las hojas de los árboles y los empieza a matar. ¿Por qué ese tipo de plantas invasoras y hongos proliferan? Por el cambio climático. Es como las personas. Sabemos que una persona cuando baja sus defensas es más fácil que un virus lo ataque. Fue algo de lo que aprendimos en estos años, tristemente. Lo mismo pasa con los árboles. En la Ciudad de México tenemos veranos más largos y secos. Hay épocas donde como la temperatura es más alta, eso afecta mucho a las plantas. Y en contraparte tenemos inviernos muy fríos. Entonces, ustedes observen las plantas, vean cómo las plantas se ven enfermas, cómo los árboles ya no tienen hojas. Eso es evidencia del cambio climático. Algunos dicen, no, es que ¿por qué todos siempre dicen que es el cambio climático? Por eso te invito a que estudies las bases de climatología, a que estudies cómo se generan los diferentes fenómenos hidrometeorológicos y cómo es que las plantas o qué características, qué condiciones ambientales necesita una planta para estar bien. Y te vas a dar cuenta que por eso antes sobrevivían y ahora ya no sobreviven. ¿Y cuál es el punto clave que se me había pasado a decirles? No es solo la media de temperatura. En clima hay algo que se llaman, tienen nombres chistosos, máximas maximorum y mínimas minimorum. La temperatura máxima que se da en un día, la temperatura mínima que se da en un día o en un año. Si medimos las máximas maximorum y las mínimas minimorum, es evidente que el clima está cambiando. Es evidente que no es normal que en muchos lados del mundo se hayan roto las máximas históricas de calor y máximas históricas de frío. Y que por más que quieran decir que es un proceso natural de la Tierra, porque vivimos en una era interglacial, no. Sabemos que es porque hemos llenado de carbono la atmósfera y de otros gases contaminantes conocidos como gases traza o GEI, gases de efecto invernadero, y esto es lo que ha provocado que la Tierra en promedio se caliente, y como la Tierra es un sistema que busca su equilibrio, a veranos más largos y cálidos vinieron los inviernos más fríos. Y eso es lo que tenemos como cambio climático. Otra prueba, como el mar está más caliente, por eso tenemos más huracanes y más violentos, porque los huracanes se forman por el choque del calor del mar con el frío de la atmósfera. Pruebas hay muchas, no me crean a mí, búsquenlo, listo, busquen todas las bases, lo que les comenté al principio, elementos del clima, factores, cómo se forman los fenómenos hidrometeorológicos, qué condiciones tiene una planta para proliferar, para sobrevivir, y se van a dar cuenta que está cambiando y que no es una cuestión espontánea o una cuestión natural de la Tierra. De hecho, los cambios de la Tierra son largos, no son tan espontáneos. Entonces, sí hay cambio climático, sí hay calentamiento global, sean responsables con su libertad de expresión y no den opiniones por darlas. Si no saben de un tema, no opinen del tema. Mejor investiguen, estudien y demás. Ya después con más calma en mi otro canal subiré un video justo tratando un poco más estos temas y con imágenes y demás. Y aquí les dejo la recomendación de los 4 videos previos que ya grabé sobre el cambio climático. Les deseo lo mejor, que tengan un buen día. Hasta luego.